En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Padre León XIV, testigo de los clamores de la humanidad doliente, eleva su voz en medio de la tiniebla que ha cubierto las tierras que una vez vibraron con el eco de los profetas. En su corazón pastoral, roto por la violencia sin sentido, resuena la urgencia de una súplica. Israel e Irán, dos naciones milenarias, hijos del mismo Oriente que vio nacer la fe, se han vuelto una contra otra no con palabras de entendimiento, sino con llamas de odio y rugidos de guerra. Lo que ve el mundo, también lo ha contemplado el sucesor de Pedro. El polvo cubriendo a un niño sin vida, un padre aferrado al cuerpo frío de su hija, una madre desgarrada que grita sin respuesta al cielo. Y en estas escenas, el corazón del Papa León XIV se ha hecho trizas, porque la sangre no distingue fronteras, el sufrimiento no conoce idiomas, y la muerte no lleva bandera. Cuando desaparece el amor, se abre paso a la muerte. Cuando el silencio de la oración se impone, el estruendo de la violencia lo ocupa todo. Por eso, desde lo más profundo de su ser pastoral, León XIV clama con voz firme pero herida. Deténganse, escuchen lo que proclama la palabra viva. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No es una opción, es mandato divino para quienes caminan en la luz. Cristo no vino a encender conflictos, vino a encender corazones. No vino a blandir espadas, vino a imponer manos sobre los enfermos. No proclamó el odio, susurró la paz. En nombre de aquel que nos envía, el vicario de Cristo súplica que el nombre de Dios no sea convertido en estandarte de guerra, sino en faro de reconciliación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueblo de Dios, ¿qué hemos hecho con la libertad que nos fue entregada como don precioso? Nos fue dada lengua para bendecir, y la usamos como daga. Se nos dio sabiduría para construir, y hemos levantado muros y fábricas de muerte. Fuimos dotados de manos para sanar, pero las ocupamos sembrando ruina. ¿Dónde han ido a parar los regalos del cielo? Israel, recuerda tu identidad. Fuiste llamado Israel porque luchaste con Dios y saliste transformado. Tu destino era ser luz para los pueblos, no espada contra tus hermanos. Irán, tú guardas en tus raíces la sabiduría de los sabios, el eco de antiguos reyes que honraban lo sagrado. No dejes que el orgullo opaque la gloria de tu legado. Ambos pueblos han tenido encuentros con el Altísimo. Ambos han llorado en el muro y en la montaña. ¿Y ahora van a derramar la sangre que Él creó para que viviera? El obispo de Roma recuerda a todos que Dios no formó al hombre para la muerte, sino para la vida. Para el abrazo, no para el ataque. Para sembrar, no para quemar. A los soldados se dirige con la ternura de un padre. Antes que hombres de guerra, son hijos, son padres, son hermanos. Dios no los ve como enemigos, sino como hijos que aún pueden regresar. A las madres, el Papa León XIV les dice: sus oraciones rasgan el cielo, sus lágrimas llegan más alto que cualquier misil. A los niños, les recuerda que aunque pequeños, llevan en sí el porvenir. Por encima de toda bandera se alza una cruz, y esa cruz grita: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No es este el día para juzgar, es el día de arrodillarse, no para pedir la caída del enemigo, sino para que el hermano se levante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueblo amado, la paz no se firma, se cultiva, no con papeles, sino con corazones humildes. Que no se nos olvide lo que hizo Abraham. Cuando hubo disputa entre sus pastores y los de Lot, no alzó espada, no buscó venganza. Con humildad dijo: no haya contienda entre tú y yo, porque somos hermanos. Esa palabra, hermanos, debe volver a nacer en nosotros. No somos rivales, somos las cicatrices los unos de los otros. No somos forasteros, somos reflejo del mismo Creador. Cuando las llamas arrasan nuestras ciudades,
el corazón de su santidad Papa León XIV se eleva al cielo con una súplica ardiente. Que no sea el fuego del odio el que devore nuestras almas, sino el fuego purificador del Espíritu Santo. En su mirada, la Iglesia jamás ha sido un eco de ideologías, ni un estandarte político. Su voz, como él bien lo recuerda, nace del aliento profético que defiende la vida, que protege el alma más allá de fronteras y partidos. Su santidad insiste: no estamos aquí por una nación, estamos por Dios, por una misericordia sin pasaporte, por una compasión que no exige apellido ni doctrina. Y si hoy las llamas destruyen ciudades, que mañana el fuego del Espíritu Santo consuma el odio de nuestras almas. Estas palabras resuenan en su pecho como un clamor universal. Papa León X, al igual que los santos de ayer, no clama por victorias humanas, sino por una conversión del corazón. Él suplica que los cielos dejen de reflejar las explosiones de guerra y se llenen con el canto de los ángeles, con el incienso de la plegaria, con la luz sencilla que brota cuando un alma se arrodilla y reza: Señor, haznos instrumentos de tu paz. Él no exhorta al ayuno del estómago, sino al del alma. Un ayuno de odio, de insultos, de indiferencia, que se callen los labios que juzgan y se abra el corazón que perdona. Que el silencio nos abrace, que la Escritura nos hable, que una vela encendida sea testigo del perdón otorgado. No orar para ganar, sino para despertar, para abrazar la voluntad del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la soledad de la noche romana, mientras oraba ante la tumba del pescador Pedro, Papa León XIV sintió en su pecho un gemido que no era suyo. Era el Espíritu Santo, gimiendo, no por impotencia divina, sino por nuestra obstinación en darle la espalda al único que puede rescatarnos. Él dice con firmeza: no se puede alabar al Padre mientras se trama venganza. No se puede comulgar si aún arde el odio en el pecho, porque la guerra no nace en los despachos, nace en el corazón cuando el perdón es desplazado por el orgullo, cuando el rencor se acumula como veneno. Muchos hoy leen titulares y buscan culpables, pero Cristo no pregunta por el responsable, pregunta: ¿dónde está tu hermano? Y Papa León XIV, con voz de padre, nos interpela: ¿dónde está tu hermano ahora? ¿Bajo los escombros? ¿Cautivo? ¿Furioso? ¿Y tú qué hiciste? ¿Guardaste silencio? ¿Te alejaste? ¿No perdonaste? No pongas tu esperanza en los tratados. No deposites tu fe en los poderosos. La paz no llega por decreto. La paz comienza en ti, en tu elección personal de no heredar el dolor recibido. Así se interrumpe la cadena del mal. Así se vive el Evangelio, como cuando Cristo detuvo la espada de Pedro. Guarda tu espada, porque no vence quien golpea primero, sino quien perdona primero. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa León XIV ha visto en su oración a madres de Nazaret y Teherán llorando frente a sus iconos, encendiendo velas, unidas por lágrimas que tienen el mismo sabor. Niños refugiados abrazando una Biblia o un Corán, sin discutir quién tiene razón. Solo quieren vivir. ¿No hablan ellos más que 1000 discursos? El Señor no se manifiesta en el estruendo, ni en el fuego, sino en el susurro que quiebra el alma. Si aún puedes oír ese susurro, si tu corazón aún tiembla, todavía no es tarde. Aún estás a tiempo. Aún puedes volver. Recuerda a Jonás, dice el Papa. Quiso huir de la voluntad de Dios. No deseaba la salvación de sus enemigos. Pero Dios mostró que su misericordia es más amplia que nuestro rencor. Jonás esperó el castigo, pero Dios vio a los niños, a las madres, al aliento de vida, y tuvo piedad. Y si Dios se compadece, ¿quién eres tú para desear lo contrario? La paz, recuerda León XIV, no es debilidad, es el coraje supremo. El perdón no es rendirse, es el poder de quien ha sido tocado por el cielo.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde la altura del trono de Pedro, Papa León XIV contempla con el corazón herido la fragilidad humana que una vez más se ve reflejada en la violencia fratricida. Él no clama desde una torre de marfil, sino desde la hondura de un alma que suplica a Dios por misericordia en lugar de juicio. León XIV, como pastor del rebaño disperso, nos recuerda que no fuimos llamados a ser Jonás, huyendo del rostro de la compasión, sino a alzarnos como Moisés, quien, aun sabiendo del pecado de su pueblo, intercedió por él ante el Señor. Como Abraham, que rogó por Sodoma, aunque ya estaba consumida por su mal, como Samuel, que lloró amargamente por un rey desobediente, comprendiendo que en esas lágrimas descansa la fuerza escondida de la Iglesia. ¿De qué sirve orar solo por los que nos aman? ¿De qué sirve bendecir solo a quienes no nos han herido? Palabras que León XIV ha repetido con la gravedad de quien ha visto muchas veces a los hijos de Dios orar con los labios, pero no con el corazón. Porque si al escuchar que una casa ha sido destruida, aunque se encuentre en tierra considerada enemiga, bajas la cabeza y haces silencio, entonces ya no portas armas, sino que siembras paz. Eso es lo que Él pide. Que cada sacerdote, cada religiosa, cada abuelo, cada madre, cada joven creyente, se ponga en pie hoy no en nombre de su patria, sino en nombre del cielo, no para reclamar justicia, sino para implorar clemencia, no para señalar, sino para orar por la redención del otro. Que este día no amanezca con partes de guerra, sino con letanías de paz, no con alaridos, sino con suspiros, no con deseos de venganza, sino con el bálsamo del amor, porque así es nuestro Dios, así se conquista el cielo. Y existe un dolor que solo Él puede entender: ver a sus hijos enfrentarse entre sí en su nombre. Ese dolor viene desde Caín y Abel. Y cada vez que preferimos el miedo al amor, volvemos a ofrecer la sangre de nuestro hermano como si nada. Que ese eco termine ya. La guerra entre Israel e Irán no es solamente un enfrentamiento. Es un espejo que nos revela cuán lejos hemos caído al olvidar el temor del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. León XIV ha dicho muchas veces que la guerra no es un alarido de poder, sino el gemido de una humanidad que ha extraviado su propósito. Cuando el alma se vacía de Dios, el hombre inventa enemigos. ¿Cuántas veces ha visto el Papa jóvenes con el arma en la mano, llevarla al pecho para rezar, leer un versículo y luego disparar? Y ese momento tiene una tristeza profunda. No los condena, sino que llora por ellos. Porque alguien les enseñó a odiar. Les dijo que su enemigo debía morir. Pero el Señor dijo: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Eso no es de este mundo, eso es divino. Cristo ante Pilato, golpeado, burlado, con el rostro deformado. Y Pilato pronunció: he aquí el hombre. No fue solo una frase política, fue una revelación. En ese rostro herido brilla el verdadero rostro de Dios. No en la gloria, sino en el sufrimiento por amor, sin devolver odio. La guerra desfigura esa imagen. La paz la restaura. ¿Y tú? ¿A quién reflejas hoy? Recordamos a Saulo, perseguidor de la Iglesia, que pensaba servir a Dios, pero tenía un corazón vacío de amor. Fue en su ceguera que comenzó a ver. Hoy también nosotros estamos ciegos. Demasiadas pruebas, demasiadas palabras, poca contrición. ¿Dónde están los que se detienen? ¿Dónde están los que dicen: no quiero tener razón, quiero ser salvo? La Iglesia, como bien enseña León XIV, es un arca en medio del mar furioso de la ira. Cada uno de nosotros es una tabla de esa arca. Si nos carcomemos por dentro, no resistirá. Pero si nos llenamos de caridad, oración y compasión, pasaremos esta tormenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. El Santo Padre vio una mujer en una aldea cercana a Nazaret. Su hijo, soldado joven, había muerto en el frente. La noticia le fue entregada con frialdad, y su alma se quebró en silencio. Al enterarse de que algunos vecinos celebraban la muerte de un oficial enemigo, salió a la calle, se detuvo entre todos, y con voz trémula dijo: «No se alegren cuando cae su enemigo, porque Dios no se alegra cuando cae su enemigo. Porque Dios no se alegra. Yo he perdido a mi hijo, pero no quiero perder mi corazón». Esa mujer, sin teología, sin púlpito ni reconocimiento alguno, proclamó el Evangelio con su propio dolor. Su perdón fue más poderoso que cualquier sermón. Su compasión fue una llama que iluminó la noche más oscura. Eso es lo que el Papa León XIV implora. Hombres y mujeres que no permitan que el sufrimiento se convierta en odio, que se conviertan en punto final de la cadena del mal justo, donde el dolor los tocó. Con una voz que resuena desde el corazón pastoral, el Papa León XIV, al contemplar la confusión del mundo contemporáneo, súplica con la ternura de una madre desgarrada que redescubramos el sagrado temor de Dios, no un miedo infundido por la tiranía, sino un respeto nacido de amor hacia un Padre Santo, vigilante y compasivo, que sufre profundamente por cada acto de violencia de sus hijos. Porque si un alma teme más la pérdida del poder que la de su salvación, ya ha sucumbido. Y si el dolor ajeno provoca regocijo, el corazón ya ha sido quebrantado. El Santo Padre insiste: que cada cristiano se transforme en un canal de reconciliación, que cada casa sea un altar consagrado, que los días inicien no con quejas, sino con gratitud, que los labios contaminados por la crítica pasen a la alabanza, que las manos antes alzadas con furia sean consagradas a la misericordia, porque cuando la casa se convierte, el mundo comienza a sanar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En su oración constante por los pueblos heridos, León XIV evoca la memoria sagrada de Israel, recordando su andar por Babilonia, el maná en el desierto, la fidelidad del Altísimo incluso en el exilio. Dios no te abandonó entonces, y no lo hará ahora si tu corazón no se endurece. También su mirada se dirige con respeto hacia Irán, tierra antigua de sabiduría y poesía. Allí, incluso a través del rey de Persia, Dios liberó a su pueblo. El Papa recuerda que el Señor puede alterar los papeles. Hoy quien sangra, mañana puede sanar. Lo esencial es mantener el alma abierta cuando Él llama, no cerrar el corazón al oír su voz. La paz, repite León XIV, no brota de acuerdos diplomáticos ni de discursos públicos. Nace del arrepentimiento genuino, el que se da en soledad ante Dios, cuando el alma desnuda confiesa: «He pecado, perdóname, empieza conmigo». Y si ese clamor brota de Jerusalén, de Teherán o de cualquier rincón olvidado del mundo, la paz habrá comenzado. Porque una sola persona de rodillas puede cambiar la atmósfera de una nación. Una sola persona que decide perdonar derriba fortalezas de odio. Una sola persona que cree en la misericordia puede detener una guerra. El Papa León XIV no duda de la existencia de tales almas. Quizás seas tú. No se requiere poder, solo obediencia. No se exige sabiduría perfecta. Basta con fe. Porque cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, el milagro da inicio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pontífice contempla con profunda preocupación la noche que envuelve a las naciones. En Tel Aviv, familias se guarecen bajo tierra. En Isfahán, niños duermen con ropas puestas, temerosos del amanecer. El cielo grita, y el mundo guarda silencio. Ya nadie disputa quién tiene razón. Todos simplemente esperan. Esperan el fin. Esperan que no caiga otro misil. Esperan sobrevivir. Pero la paz no es fruto de la espera. No sigue relojes ni tratados. No la firman los generales. La paz empieza cuando alguien elige no vengarse. Cuando una lágrima se transforma en plegaria.
en vez de odio. Por eso, León 14 clama: no esperes a los poderosos. Hazlo tú, desde el corazón. Ahora, recuerda que Dios empezó con uno solo: Noé, que construyó bajo la burla; Abraham, que intercedió por lo perdido; Jesús, el único inocente que llevó el peso de todos. Tú no eres demasiado pequeño, tu oración no es demasiado débil, tu fe no es demasiado tardía. Si aún estás respirando, es porque Dios aún te espera. Si tu corazón late, es porque el cielo aún tiene esperanza en ti. Y si escuchas esta palabra, es porque el Señor aún llama. No le des la espalda. No lo postergues. No digas mañana. Hazlo hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, en un susurro que atraviesa el alma, León 14 se dirige a ti. Tú que estás agotado del odio pero sin saber cómo romper su cadena. A ti que lloras una pérdida irreparable. A ti que ya no confías ni en los hombres, ni en las estructuras, ni en ti mismo. Escucha, Dios no te ha abandonado. Él aún está aquí, aún extiende su mano. Pero no basta con estar hastiado del mal. Hay que anhelar el bien verdadero. El que no se compra ni se corrompe, el que nace en el cielo. Que tu hogar sea el primer fuego de una humanidad nueva. Que tu mesa sea de nuevo un altar. Que el Salmo 90 sea tu refugio al caer la noche. Desde la sede de Pedro, el Papa León XIV, con voz encendida por la compasión divina y con el alma atenta al clamor de los pueblos latinos, ha recordado con ternura y firmeza: toma tu Biblia al caer la noche, permite que la palabra sea el último susurro antes del sueño. Bendice incluso a quien solías evitar, y que en tu mente ya no habite maldición alguna. Entonces, el Señor comenzará a actuar, no por mérito tuyo, sino por su fidelidad inquebrantable. Porque Él no reclama perfección, solo corazones dispuestos. Guarda silencio cuando el grito quema la garganta. Perdona, incluso cuando el perdón no ha sido solicitado. Ora, aunque no sientas nada. Ama, aunque cada fibra de tu ser duela. Así comienza la verdadera curación, no una paz de tratados, sino esa paz divina que Cristo nos prometió. La paz les dejo, mi paz les doy. Una paz que el mundo no otorga ni arrebata. Si esa llama arde en tu hogar, entonces serás faro en la tormenta, testimonio viviente de que el reino ya ha comenzado. León XIV lo ha repetido desde lo alto de su ministerio: que Jerusalén sea de nuevo tierra de paz y no de enfrentamiento. Que Teherán se libere del temor y se convierta en señal de un nuevo despertar. Que el mundo vea lámparas aún encendidas, hombres que no se rinden, un justo que no se dobla, y Dios que no olvida intervendrá. Él lo sabe, lo cree, lo proclama. No es una simple petición, es súplica ardiente. Sé tú ese alguien que rompe con el ciclo del odio, no con violencia, sino con rodillas hincadas. Sé quien dice: Señor, ten piedad, no solo por los suyos, sino también por quienes le han herido. Sé quien calla cuando todos maldicen, quien bendice mientras otros condenan. Sé quien rompe la lógica humana con la del cielo. Y si duele, recuerda, Cristo no triunfó gritando, sino sufriendo. No venció por la fuerza, sino por amor. León XIV. Profundamente conmovido, ruega a los sacerdotes que prediquen aunque tiemblen, a los padres que enseñen a orar en lugar de odiar, y a los jóvenes que no se entreguen a la ira, que crean incluso cuando todo parece perdido. Porque la valentía no es ausencia de miedo, es caminar a pesar de él. Y si hoy este llamado llega a ti, es señal de que aún respiras, y si estás vivo, es porque Dios aún te ofrece una oportunidad. Detén el odio por un solo día, y ese día será el inicio de la sanación. Que cada lágrima se convierta en semilla,
cada oración en puente y cada acto de amor en un nuevo capítulo de la historia de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen, hijos de la luz, porque León XIV ha insistido. La verdadera batalla no se libra fuera, sino dentro del alma. No ocurre en los campos ni en los cielos, sino en lo más íntimo, donde el orgullo se enfrenta a la humildad, donde el deseo de venganza se mide con el poder del perdón. Esta lucha comienza cada día, en cada decisión. ¿Cómo miras al otro? Si eliges juzgar o bendecir, si cierras el corazón o extiendes los brazos. La paz no desciende como una lluvia inesperada. Se cultiva, se protege como un tesoro sagrado. Y no habrá paz verdadera sin una transformación interior profunda. Esta transformación nace en el silencio, cuando el alma se deja modelar por Dios. Haz una pausa. Calla el bullicio del mundo. Apaga tus argumentos. Y permite al Espíritu mostrarte tu propio corazón. No el ajeno, no el del enemigo, el tuyo. Allí hallarás las armas verdaderas. La palabra que hiere, la mirada que juzga, la indiferencia que mata. Pero también allí está la semilla de la paz. En una palabra reconciliadora, en un abrazo inesperado, en una oración sincera. La humanidad entera tiene sed. Sed de verdad, sed de bondad, sed de Dios. Y tú puedes ser esa fuente, no porque seas grande, sino porque en ti habita el grande. Y donde Él está, nada está perdido. Que tu vida sea señal viva. Que tu alma sea altar. Que tu hogar sea lámpara encendida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueblo fiel, León XIV ha elevado su voz con claridad. Volvamos a lo esencial, no a lo grandilocuente, sino a lo eterno, no a lo urgente, sino a lo verdadero. El Evangelio no es teoría lejana, es carne y decisión, es gesto cotidiano. Perdonar al que hiere, pedir perdón aunque no seas culpable, encender una vela en medio de la noche, abrazar al que partió, bendecir al que maldice. Eso es cristianismo, eso es resistencia del alma, eso es ser hijo del Altísimo. En este tiempo donde todo se divide, la Iglesia debe unir. Donde todo arde, encendamos esperanza. Donde reina el odio, sembremos amor. No necesitamos más ruido, necesitamos santidad. No más teorías, sino testigos. No más discursos, sino almas encendidas. Que el mundo contemple con ojos nuevos la verdad eterna. Cristo no ha muerto. Su cuerpo viviente, la Iglesia, continúa latiendo con compasión, arrodillándose por amor y extendiendo consuelo incluso en las sombras del tiempo. Papa León XIV lo expresó con fuerza en sus reflexiones. No es la fuerza del hombre lo que conmueve al mundo, sino la acción silenciosa de la gracia. Que lo vean en tu barrio, que lo palpe tu familia, que incluso tus adversarios reconozcan que algo divino te ha tocado. Porque hay batallas que se vencen sin ruido, victorias que el cielo, y solo el cielo anota en sus páginas. Y días, como este, donde Dios no exige discursos, sino corazones rendidos. ¿Estás entre ellos? Entonces ponte de pie. No levantes la voz, levanta el alma. Que hoy tus acciones profeticen luz donde hay sombra, fe donde hay duda, ternura donde reina el odio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y fen. Amén. Amén. Hoy, como pastor de almas, Papa León XIV también susurra con ternura lo que pocos se atreven a decir. No estás solo. Aunque todo se desmorone y el alma desfallezca, Dios camina a tu lado. No está lejos ni ausente. Está en tu aliento, en el silencio nocturno que te abraza, en esa lágrima que escapa sin razón. Y si Él va contigo, ¿quién podrá oponerse? La noche no es para siempre. La tormenta cesa. El dolor no tiene la última palabra. Cristo ha vencido.
Y su victoria no es solo para el más allá, es tuya hoy. Hoy puedes alzarte, hoy puedes perdonar, hoy puedes comenzar de nuevo. No busques tu fuerza, apóyate en tu fe. No sigas la lógica del mundo, abraza el amor. No respondas con venganza, sino con la cruz. Contempla la cruz. No es señal de derrota, sino umbral de gloria. Y sí, tú estás llamado a cargarla, no como un castigo, sino como el puente hacia tu liberación, un puente hacia la paz que anhelas. Papa León XIV recordaba con frecuencia que el mundo necesita menos muros y más puentes, corazones que no huyan del dolor, sino que lo conviertan en súplica ardiente. La transformación del mundo comienza en los hogares, y estos solo cambian cuando los corazones se rinden a la voluntad del Padre. ¿Estás dispuesto a rendirte, no al temor, sino al amor? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hijos queridos, el Apocalipsis no se inicia con estruendos ni fuego, sino con la tibieza del alma, cuando dejamos de llorar ante el mal, cuando ya no nos conmueve la injusticia, cuando el alma se olvida de orar. Algo dentro muere, pero también el nacimiento de un mundo nuevo se gesta en lo oculto. Una oración solitaria, una decisión valiente, un acto de bondad que nadie ve, porque Dios ve lo escondido, acaricia lo ignorado y honra la fidelidad callada. Así que siembra, aunque no veas los frutos, aunque la tierra parezca dura, aunque estés solo, ora por los desconocidos, intercede por los que ignoran su necesidad de oración, ayuna por quienes han perdido el ánimo de luchar. Esa es la táctica de los santos, la estrategia de los cielos. Y cuando el mundo proclame que todo está perdido, tú declararás: Cristo reina, y su reino avanza. Y ese reino no viene con ejércitos, sino con lágrimas ofrecidas. No con armas, sino con amor desarmado. Tú formas parte de ese reino, no por mérito, sino por gracia. Camina como hijo de la luz. Habla como profeta del amor. Vive sabiendo que el cielo ya ha comenzado a rozar la tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este llamado no es un adiós. Mientras haya aliento, hay misión. Mientras exista dolor, hay esperanza de redención. Papa León XIV, desde la profundidad de su mirada pastoral, veía la herida del mundo, pero también sus brotes de gracia. El Espíritu Santo no ha dejado de moverse, de consolar, de transformar lágrimas en milagros. Por eso, no temas, no huyas, no apagues la llama. Alguien, en medio de su noche, necesita tu luz. Porque la historia no la dictan los poderosos, sino los humildes que oran, que perdonan, que aman sin medida. Tal vez nunca salgas en un diario, pero si tu corazón arde de amor por Cristo, el cielo canta para ti, y eso basta. Así que sal de esta oración con alma renovada, camina con propósito, con fe firme, que cada paso deje paz, que tus palabras sean semillas de misericordia, que tu vida responda al clamor de este tiempo, y si el Apocalipsis ha comenzado, que nos halle con el rosario entre las manos, el corazón limpio y la mirada elevada al cielo, porque no hay por qué temer el fin. Cuando se vive en Cristo, a Él, toda gloria, honor y poder, por los siglos de los siglos. Amén.